Buenas, buenas, ¿cómo les va? Quiero grabar este pequeño videíto para compartirles algunas distinciones en lo que tiene que ver con el mindset de experimentación, ¿no? Con qué cosas tener en cuenta desde mi experiencia y mi mirada a la hora de pensar y diseñar experimentos, ¿no? Lo primero que quiero invitarte es a que pienses, ¿cuándo fue la última vez que experimentaste algo diferente? Y acá te invito a que pongas una pausa en el video y que pienses esto, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste? Y cuando lo tengas, vuelvas a poner play en el video. Si ya volviste, te voy a invitar a otra pregunta de conexión con el tema que tiene que ver con qué es lo primero en lo que pensás cuando hablamos de experimentar. Y de nuevo, te invito acá a que si querés tomes una hoja, un papel o un bloc de notas y escribas la lista de cosas que pensás a la hora de hablar de experimentar. Te pido de nuevo que pongas pausa en el video y cuando la tengas vuelvas a poner play. Bien, si ya tenés tu lista ahí, te quiero traer una primera distinción. ¿Por qué? Porque muchas veces que hago esta pregunta a personas y equipos, lo primero que me dicen es que a la hora de hablar de experimentación, les suena esto de prueba de error. Y yo quiero traer una distinción acá importante desde mi mirada, ¿no? Que por un lado, lo de prueba de error tiene más un enfoque informal, en cambio la experimentación tiene más un enfoque sistémico, con el método científico, tiene un paso a paso, cosas que tener en cuenta y presentes a la hora de pensar y diseñar un experimento. En el caso de la prueba de error, no hay una hipótesis a validar. En el caso de la experimentación, plantearse una hipótesis es uno de los pasos fundamentales a la hora de pensar un experimento y por lo tanto tenemos además una exploración controlada con ciertos límites, en determinado momento, en determinado contexto, en determinado equipo. O sea, es algo que diseñamos de una determinada manera con límites claros, con variables claras, en lugar de esto de que la exploración sea más general y que las variables sean aleatorias. ¿Por qué? Principalmente porque buscamos la repetitividad, ¿no? Es decir, que esto se pueda volver a repetir en el futuro si generamos el contexto y las condiciones similares, ¿no? Por lo tanto, genera mucho aprendizaje la experimentación. Con esto no quiero decir que la prueba de error esté bien o mal, simplemente digo que pensando en el mindset de la experimentación, es conveniente pensar un poco desde este lado, ¿no? Del lado de las cosas que están sobre la derecha. Otra cosa importante a la hora de pensar en un experimento es, hay algunos elementos fundamentales a tener en cuenta. Por un lado es esto de desafiar lo que está establecido. Si pensamos que las cosas son de una determinada manera y que estas no se pueden cambiar, es difícil que pensemos en buscar hacer las cosas de una manera diferente, empezar experimentos que nos permitan ir a otro lugar, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar a la hora de esto del mindset de experimentación es en desafiar lo que está establecido, lo que siempre se hizo así, lo que sentido único, como dice ahí la imagen. Por otro lado, como hablábamos recién, uno de los aspectos fundamentales es formularnos una hipótesis. ¿Para qué hacemos el experimento? ¿Qué es lo que queremos validar? ¿No? Lo otro es pensar lo simple. Muchas veces me ha pasado acompañando a equipos que buscan los caminos alternativos. ¿Y qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Y eso hace que el experimento se empiece a hacer más grande, más grande, más grande, más complejo. Y la invitación mía siempre es, pensemos lo simple, simple y después lo evolucionamos, validemos una cosa a la vez y después podemos seguir como evolucionando ese experimento. Una vez que tenemos esto, tenemos clara la hipótesis, tenemos claro que vamos a desafiar y que vamos a pensar lo simple, es diseñar un experimento. Yo les voy a compartir un canvas que pueda ayudar a la hora de pensar y diseñar este experimento. Lo otro clave es iterar rápido. ¿Para qué? Para poder aprender. O sea, si yo me quedo diseñando el experimento y nunca salgo a poder ejecutar cosas, es difícil que capitalice aprendizaje. Por lo tanto, cuanto antes pueda salir para aprender, mejor, y luego iterar y evolucionar. Y lo último, clave, 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 medir, ¿no? Una vez que ejecuté el experimento, medir y a partir de esa medición analizar los resultados, ¿no? ¿Qué más? Elementos fundamentales. Por un lado, si nos planteamos un objetivo, que sería, por ejemplo, llegar a ese lugar que está ahí arriba,
Tenemos una forma de llegar con una mejora incremental, que es pasito a pasito subiendo la escalera. Tenemos otra forma, que sería, por ejemplo, pensar en una mejora radical, una escalera mecánica, por ejemplo. Y tenemos otra cosa que es pensar en una mejora disruptiva, que rompa paradigmas. Kakujin, por ejemplo, ¿no? Una cama elástica. Bueno, lo que buscamos con el mindset de experimentación es pensar en mejora continua, pequeños pasitos, la mejora incremental, que de a poquito, de a poquito, de a poquito vayamos mejorando todo el tiempo y no pensar en un gran experimento radical o un gran experimento que rompa paradigmas. Pensemos en la mejora continua todo el tiempo. Como les decía recién, acá tenemos el canvas de experimentos. Ahora les voy a compartir un poquito más el doble clic sobre cada una de estas secciones. No pretende ser una receta, ni un deber ser, ni una forma de abordar un experimento, sino que una ayuda con algunas preguntas en cada una de estas secciones que te puede ayudar a la hora de diseñar tu próximo experimento. Entonces, antes de compartir un doble clic sobre ese canvas, te invito a que pienses qué es lo próximo que vas a experimentar en tu metro cuadrado, ¿no? Y te la dejo ahí pensando para que lo veas un poquito más. Y si ahora hago un pequeño doble clic sobre este canvas, ¿no? Con cada una de las secciones, un canvas es un lienzo con secciones que de alguna manera ayudan a ir completando información. El cuadrante número 1 tiene, por ejemplo, el objetivo, ¿no? El para qué nos proponemos ese experimento, ¿no? Antes de arrancar el experimento, plantearse un objetivo. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que estamos queriendo experimentar, ¿no? Luego de eso, como hablábamos recién, lo de plantearse una hipótesis, ¿no? ¿Qué es una hipótesis? Es pensar qué es lo que queremos probar con este experimento. Hay una forma de planteárselo, que puede ser que esto de creemos que si hacemos tal cosa, obtendremos tal otra, acción-consecuencia. No importa la forma en que nos planteemos la hipótesis, pero sí es clave a la hora de pensar en un experimento que nos planteemos una hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que queremos validar con este experimento que estamos ejecutando? Lo tercero es pensar en las personas, en quiénes, ¿no? ¿Quiénes son las personas que van a formar parte del experimento? Donde acá nos gusta hablar de tres tipos de personas: las personas impulsoras del experimento, las personas involucradas en el experimento y las personas impactadas en el experimento. Las impulsoras son el equipo que está impulsando el experimento. Las involucradas son esas personas que necesitamos que sean parte del experimento. Y las impactadas son personas que no van a terminar siendo parte del experimento inicialmente, pero con la ejecución del experimento en sí, algún impacto van a tener, ¿no? Es súper importante que sean parte de las conversaciones de este experimento para que entiendan el propósito, para que entiendan qué es lo que estamos buscando y cuál es la hipótesis que queremos validar. Luego viene la sección de acciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? Acá va la lista de acciones, pero lo más importante, a mí me gusta mucho hacer doble clic en cuál va a ser nuestro primer próximo paso. Independientemente de que en esta sección tengamos 10 acciones a hacer, ¿cuál va a ser la primera? ¿Cuál es ese primer próximo paso, ese paso de bebé para empezar a ejecutar este experimento? La sección número 5 habla de las fechas, ¿no? A mí me gusta hablar de esto de desde cuándo hasta cuándo. ¿Cuándo inicia este experimento? ¿Hasta cuándo va a estar corriendo? ¿Y cuáles son los ciclos de revisión que nos proponemos? Por ejemplo, si este experimento lo vamos a estar corriendo durante un mes, probablemente tengamos ciclos de revisión semanales para ir inspeccionando y adaptando, ¿no? Entonces, de nuevo, fechas, cuándo inicia, cuándo termina y cuáles son los ciclos de revisión que proponemos. Y el sexto, y para mí súper importante, son los resultados, ¿no? ¿Qué queremos lograr y cómo los vamos a medir? Desde mi punto de vista y mi experiencia, es súper importante que antes de ejecutar un experimento, pensemos en esto, pensemos en cómo lo vamos a medir, pensemos en qué queremos obtener, y una vez que validemos esta hipótesis, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a lograr? ¿No? Y de nuevo, puede que la hipótesis se refute al final, y eso también está bien porque es aprendizaje. A mí me gusta hablar de que estemos experimentando ya es un éxito, a la vez que estamos buscando cosas, entonces veamos qué estamos buscando y cómo vamos a ver si lo encontramos o no lo encontramos, a eso que buscamos. Me ha tocado acompañar equipos que ejecutan un experimento, llegan al final y no saben si al final ese experimento le dio el resultado o no que esperaban porque
no se plantearon antes de arrancar con el experimento cómo lo iban a medir, ¿no? Entonces, de nuevo, súper importante, antes de que vamos a lanzar este experimento, saber cómo lo vamos a medir, ¿no? De nuevo, no hace falta de que lo tomen a esto como una receta, no pretende ser eso, sino que una ayuda con algunas preguntas y algunas secciones que pueden ayudar para sus próximos experimentos. Entonces, hasta acá, esta pequeña semillita, humilde aporte de valor desde mi experiencia, espero que les sea de utilidad. Gracias.